Proyecto Panaca presenta la cultura azteca, el imperio de Mesoamérica. La cultura azteca, también llamada mexica, tiene su origen en dos importantes culturas que la precedieron en México. Los Teotihuacán, que se desarrollaron entre los años 200 a.C. y 700 después de Cristo, siendo la primera gran civilización de Mesoamérica, y los Tolteca, que hicieron lo propio entre los años 800 y 1100 después de Cristo, fundadores de la ciudad de Toyán o Tula, denominada la Gran Ciudad, la misma que representaría la transición entre Teotihuacán y Tenochtitlan. Según la leyenda, en el cerro Culhuacán, el dios Huitzilopochtli predestinó al pueblo azteca a convertirse en un gran imperio, ordenándoles establecerse en donde encontraran a un águila devorando una serpiente. Así, los aztecas abandonaron la isla de Aztlán y peregrinaron por más de 2 siglos, hasta que en 1325 llegaron al lugar de la señal divina, fundando Tenochtitlan sobre las aguas del lago Texcoco. En 1376 aproximadamente, luego de la muerte de Tenoch, gran sacerdote y último caudillo azteca que gobernó desde antes de su asentamiento en la isla, se elige como primer tlatoani o jefe de hombres a Campechtli, señor de linaje emparentado con los toltecas. Entre 1486 y 1502, convertidos en una fuerza guerrera, el tlatoani Ahuizotl, nieto de Moctezuma I, extiende el territorio hasta el Golfo de México, abriendo la llamada Ruta del Cacao, hasta Soconusco y Guatemala. En 1502 se elige al militar y sacerdote Moctezuma II el Joven como nuevo tlatoani, quien impondría un régimen absolutista y divino a su mandato. En 1517, Moctezuma tomaría conocimiento de extranjeros con cascos brillantes que habrían arribado en sus costas, por lo que el tlatoani creyó que se trataba de los hijos del dios tolteca Quetzalcóatl, que, según la leyenda, había prometido regresar. Sin embargo, dichas apariciones no serían otras que las del español Hernán Cortés, su segundo al mando Pedro de Alvarado y sus hombres, los mismos que luego compararían a la espléndida ciudad de Tenochtitlan con la ciudad italiana de Venecia. Incapaz de evitar que lleguen a su ciudad, Moctezuma, posteriormente llamado Moctezuma por los hispanos, sería apedreado hasta la muerte por sus súbditos debido a la complacencia con la que actuó frente a los foráneos, hecho que obligó a la retirada de estos en la denominada Noche Triste. En 1520, muerto Moctezuma II, se elegiría como jefe a Cuitláhuac, quien muere tempranamente debido a la viruela, enfermedad traída por los españoles que diezmaría a la misma población azteca. Es así que ese mismo año el cargo recaería en Cuauhtémoc, quien se convertiría en el último tlatoani mexica. Cuauhtémoc, sabiendo que los españoles representaban un peligro constante, reorganiza su ejército y fortifica la ciudad de Tenochtitlan. Sin embargo, las acciones tomadas no son suficientes para contener al ejército español, que llegó un año después reforzado con miles de aliados nativos. Tenochtitlan es sitiada por 90 días, luego de los cuales, rendido el tlatoani, es tomada por Cortés, quien finalmente lo ejecutaría colgándolo en febrero de 1525. Como sociedad, podemos establecer que el cargo principal lo ocupaba el Huaytlatoani o Gran Ordenador, que si bien representaba a los dioses, no era considerado hijo o encarnación de ellos, como sí sucedió en la cultura inca. Sobre el tlatoani recaía toda la responsabilidad de la organización del imperio. La organización social estaba basada en unidades familiares denominadas calpulli, ligadas por vínculos de parentesco y con actividades y funciones conjuntas semejantes al ayllu inca. La economía del estado azteca dependía del pago de tributos y de la recolección oportuna de recursos, sobre todo procedentes de la agricultura. Los macehualtín, o gente de pueblo, eran los encargados de realizar las labores agrícolas, sembrando productos como el maíz, frijol, calabaza, cacao, tomate, entre otros. Asimismo, practicaron la crianza de animales como el guajolote o pavo. Dentro de la agricultura podemos destacar el uso de sistemas de regadío, cultivos escalonados y las famosas chinampas, conocidas como jardines flotantes o anclados sobre el lecho de los lagos. Dentro de su economía también debemos mencionar la existencia de mercados, siendo el más grande e importante el de Tlatelolco, donde encontramos a los pochtecas o mercaderes, los mismos que comercializaban piedras preciosas, cacao, hachas de cobre, artesanías, esclavos, etc.
los que eran intercambiados mediante el trueque directo. Contaban además con dos importantes rutas de comercio, una que llegaba hasta Chicalanco, en las costas del Golfo, y la otra en las costas del Pacífico Sur, en Chiapas. Los aztecas fueron politeístas, siendo sus dioses tutelares Huitzilopochtli, que fue identificado con el sol, y la madre de este, Coatlicue, la de falda de serpientes. Concibieron además la idea de una deidad suprema de naturaleza dual, Ometeotl, señor y señora de nuestra carne, quien ha dado origen a todo cuanto existe. Según la cosmovisión azteca, antes de la época presente, la Tierra y el Sol ya habían preexistido hasta en 4 edades o soles, las mismas que eran destruidas conforme los 4 hijos de Ometeotl buscaban encumbrarse como sus gobernantes. Finalmente, los 4 dioses, Tecusistecatl, Nanahuatzin, Quetzalcoatl y Tezcatlipoca, se reunieron en Teotihuacán para culminar sus pugnas y dar inicio a una nueva edad, en la que nacerían los hombres actuales, la Quinta Edad. A efectos de mantener al Sol en movimiento y con ello la estabilidad del universo, los aztecas practicaban sacrificios humanos de acuerdo a lo establecido en el antiguo calendario heredado de los toltecas, donde se regía el ciclo de ofrendas a los dioses durante el año. Estos sacrificios eran realizados en el Templo Mayor y eran dirigidos a Huitzilopochtli. Ubicado en la Plaza Mayor de Tenochtitlan, dicho templo era parte de un conjunto arquitectónico conocido como Templos Gemelos, puesto que también estaba dedicado a Tlaloc, dios de la lluvia. Dentro del complejo resaltan además las construcciones de Calmecac, o centro docente principal de sacerdotes, y el palacio de Axayacatl, residencia real con suntuosos tesoros. Respecto a la escultura, podemos mencionar la realización de deidades como la impresionante Coatlicue, diosa de cabezas de serpientes y faldas de culebras, o los relieves de las pirámides de Xochicalco, así también obras de gran valor estético como el Caballero Águila y Xochipilli. Asimismo, realizaron elaborados trabajos en jade y turquesa, así como en plumería y en cerámica. El hermoso tocado de plumas obsequiado por Moctezuma a Carlos V y que aún se conserva en el Museo Imperial de Viena es muestra de ello. Las vasijas y cerámicas polícromas pero sin decoración se caracterizaron por tener estructura geométrica. En cuanto a la escritura, los aztecas elaboraron los códices, documentos pictográficos pintados sobre papel amate o piel de venado, siendo muchos de ellos conservados hasta la actualidad, como por ejemplo el Códice Boturini o Tira de la Peregrinación, con aproximadamente 5,5 metros de largo y 22 láminas con imágenes que se van leyendo conforme se van desplegando. Aquí podemos encontrar la historia de los orígenes de los aztecas en Aztlán y la peregrinación realizada hasta la ciudad de Tenochtitlan, actual Ciudad de México. Convertido en un imperio gracias al valor y fuerza de sus guerreros, y luego de una feroz resistencia contra el enemigo español, el 13 de agosto de 1521 caería la ciudad de Tenochtitlan, marcando así el final de esta gran civilización mesoamericana. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia.